Si te interesan los temas políticos y sociales sobre el Estado, el podcast Ala Hidalgo es para ti, con Itzel Olivares por HD Producciones. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Itzel Olivares y este es el segundo episodio de Ala Hidalgo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial y pues bueno, ella es Susana Ángeles. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Itzel. ¿Qué tal? Pues mira, aquí en nuestro segundo episodio, hoy nos honras con tu presencia y bueno, déjenme comentarles que ella es presidenta municipal de Tizayuca. Así es, y muy gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. ¿Ok? Y pues bueno, presidenta, a mí me gustaría que nos hablaras sobre tu historia, sobre todo en el tema político. ¿Qué te motivó? ¿Qué te apasionó al poder lograr sobre todo este sueño o ser exitosa en este ámbito, sobre todo político? Sí, con mucho gusto, Itzel. Pues mira, fíjate que mi interés por la política, que es en el ámbito en el que me estoy desarrollando actualmente, nace desde la infancia. Ya mis papás, que eran activistas, nos llevaban acompañándolos a algunas actividades políticas, entonces tú te acostumbras a ver como normal, como cotidiano, lo que haces con tus padres. Para mí siempre la política fue algo medianamente familiar, algo de lo que se hablaba con cotidianidad, y por otra parte está pues el gusto personal con el que nacemos cada quien. Yo me acuerdo que en la primaria me gustaban mucho las materias de civismo, me gustaban mucho las materias de español, por ejemplo, que cuando nos enseñaban sobre el sistema político, que en ese momento no le llamaban así, desde luego, pero sí nos explicaban qué era un presidente municipal, qué era un presidente de la república, qué era un diputado. Yo tenía mucho interés en esos temas. Siempre me imaginé estas figuras como con mucho respeto. Me recuerdan mis hermanas que en algunas ocasiones, cuando transitábamos por las calles del primer cuadro de la ahora ciudad, yo les decía, cuando sea presidenta, estas calles van a estar más bonitas. Cuando sea presidenta, esta calle va a estar más limpia. Con esa tendencia, con ese ambiente, digamos, fui creciendo. Lógicamente, como cualquiera de nosotras, van adaptándose nuestros gustos, conocemos nuevas carreras, conocemos nueva gente, aprendemos también a descubrir nuestros propios gustos y preferencias. Y bueno, ahí poco a poco en la vida académica, pues me fui acercando a las ciencias sociales, hice mi carrera en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, posteriormente una maestría. Te estoy contando un poquito de las razones personales y de las motivaciones detrás. Susi, tengo una duda. ¿Ha sido complicado estar en el tema político? ¿Ha sido complicado, sobre todo ahora que eres presidenta municipal de Tizayuca, la aceptación desde el momento en el que fuiste diputada? ¿Se te complicó el hecho de ser mujer, sobre todo una mujer joven y talentosa? Fíjate que sí, Itze, muchas veces enfrentamos obstáculos, dificultades, resistencias sociales que no decodificas cuando estás viviendo esas circunstancias, pero al paso del tiempo ves hacia atrás y te das cuenta con mayor claridad cuáles son las razones o cuáles eran esas dificultades y cómo muchas veces se relacionan con estas estructuras sociales, ¿no? Yo te platico y le platico al auditorio que claramente cuando participé por primera vez en un proceso electoral que fue en 2018 con la diputación local, había dos categorías, resultaban todo un reto para poder superar y hacer valer la capacidad de una persona. Estas dos categorías eran, en primer lugar, sí ser mujer, porque aunque es tipo de las mujeres en el ámbito político, la verdad es que hemos sido más beneficiadas por el tema de cuotas electorales que todavía por un entendimiento social, que hacia allá vamos. Y la otra categoría que se conjuntaba además y hacía difícil el poderse sentar y participar en condiciones de igualdad con otros hombres, con mujeres más grandes, era la edad precisamente. Se conjuntaba ser mujer joven, había que estar todo el tiempo reafirmando que había capacidad, que había experiencia, que había talento, que había pasión, que había responsabilidad también. Creo que con el paso del tiempo estamos viendo momentos de mucha transformación en distintos ámbitos. Esto se va volviendo cada vez más cotidiano, pero sin duda 2018 significó un parteaguas porque además de la mano de la fuerza del presidente de la República, muchas personas pudimos ingresar por primera vez a estos cargos de representación popular, y eso implicó que mujeres jóvenes, mujeres indígenas, hombres jóvenes también, gente de la comunidad de la diversidad sexual, personas
personas provenientes de las clases bajas y medias pudiéramos estar participando de esos espacios públicos. Y hubo este tipo de dificultades y otras asociadas que se derivan de esto que acabamos de platicar, como muchas veces es, y poco se habla, la inseguridad que podemos llegar a tener también, sí, claro, como mujeres, ¿no? Cuando estamos innovando en un espacio que está siendo mayoritariamente dominado por hombres, desde luego que hay momentos en que te asalta la duda. No es lo mismo platicar hoy que ya pasaron las cosas, sí, que vivir en ese momento. Entonces, me encanta que podamos compartir hoy en estos espacios este tipo de experiencias para poder incentivar y animar a más personas, mujeres, hombres, jóvenes, a que den para adelante en sus objetivos. Hay dos cosas muy importantes que tomas. El hecho de los sueños, ¿no? El de cuando eras pequeña y tú decías, yo quiero ser presidenta municipal. Yo creo que muchas mujeres, muchos hombres también, en algún momento ven alguna situación complicada en nuestros municipios, en nuestras comunidades, y tenemos ese sueño de poder lograr hacer algo diferente, un cambio verdadero, un cambio real, sobre todo para nuestras comunidades. Eso es algo importante que sin duda alguna debemos de considerar, el que uno tiene que luchar por sus sueños. Pero aparte, a mí me gustaría que me explicaras qué ha sido más complicado para ti, si el ser diputada local o el cargo que actualmente tienes, el de presidenta municipal. Mira, creo que cada una de las funciones ha tenido sus retos, además me ha tocado ejercerlos lógicamente en diferentes etapas de la vida. Hoy en día, desde luego, puedo decir que tengo más herramientas que en el 2018, derivado de la experiencia, porque en formación, bueno, había yo concluido la maestría desde que fui diputada local. Lo que sí te puedo compartir y compartirle a todos quienes nos están escuchando es que ambas tareas son muy demandantes. Puedes, como en muchos trabajos, elegir entre llevártela tranqui, ¿verdad? Así sí, como claro, que no me vea mi jefe, llegó la hora ya de salida, me voy. O sea, puedes elegir entre eso o ser una persona que propone, que participa, que se queda un poquito más con la idea de asegurarse que las cosas están bien. Y bueno, yo siempre me he inclinado por la segunda. Entonces, cuando fui diputada local, participaba yo de varias comisiones, eran 8 comisiones, de las más complejas que existían allá. Me gustaba involucrarme en el cabildeo, no solamente participaba de los momentos de las sesiones ordinarias, fui de las pocas legisladoras que abrió su oficina de atención ciudadana en mi municipio y teníamos alta actividad. De hecho, gracias a ese trabajo territorial es en gran parte que pudimos tener éxito en la contienda de gobierno municipal, que tú recordarás, para mi partido no fue tan exitosa como se esperaba en general en el estado, derivado del trabajo de decidir ser, digamos, del segundo grupo de personas y de estar constantemente ahí en la actividad. Creo que sumamos puntos para tener un buen respaldo, y en ese sentido no es que se trabajara menos, ¿no? Lo que sí tiene hoy en día la gestión municipal es que es multifacética. Tienes que aprender a tener herramientas de administración, de finanzas, de ingeniería civil, de ecología, de medio ambiente. Como tenemos un bioparque también de convivencias, sí, bueno, también hay que tener ahora nociones de zootecnias, ¿no? Por supuesto, de derecho, de principios de legalidad. En ese sentido, a mí me encanta. Creo que lo que más me apasiona de mi trabajo actual es que todos los días es un reto nuevo, es un desafío. Aprendes mucho con la oportunidad de poder servir a los demás. Entonces, para mí es el mejor trabajo que se puede tener. Sin duda alguna, el tener algún cargo público, muchos creen que tienen un horario marcado. Sin en cambio, los presidentes municipales o cualquier servidor público es de 24 horas, es tiempo completo. Y la verdad es que nosotros que te seguimos en tus redes sociales los vemos muy activos, siempre resolviendo temas de pavimentación, el tema de turismo, ya andan ahí con el bioparque, un sinfín de actividades que, bueno, constantemente estás realizando. Yo lo comentaba hace poco, es un trabajo en conjunto, ¿no? No nada más es que el gobierno, los gobernantes o los presidentes o los servidores públicos tienen que hacer, sino es un trabajo que también tienen que apoyar los ciudadanos, tienen que aportar, tienen que estar activos con las actividades, o integrarse a esas actividades que cada municipio va desarrollando, porque es una manera de crecer. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo cuando platico con la gente, que lo hacemos muy seguido en territorio, no lo habíamos podido hacer durante todo el tiempo de las restricciones de salida por la pandemia, y luego se nos vino una serie también de vedas electorales que nos impedían salir y convocar y platicar abiertamente. Hoy lo podemos hacer y lo estamos haciendo con toda intensidad. Y lo que le comento a la ciudadanía, coincidiendo con lo que dice Citze, es que necesitamos construir población mucho más informada para que se
sea más crítica y más exigente del gobierno actual y de los gobiernos que vienen. Porque en efecto, la vigilancia, el seguimiento de nuestras actividades, el involucramiento, la participación de cada persona se vuelve fundamental, por ejemplo, para que una obra pública sea de calidad. Fíjate que en algo que hemos puesto mucha atención, este es uno de varios aspectos, es que en los comités de obra que se realizan por ley en cada municipio cuando se va a realizar alguna obra pública, haya gente con auténtica disponibilidad de tiempo, porque nosotros tenemos un equipo de inspectores, pero ellos van y regresan a la oficina y van a ver otra actividad, otra acción. Sin embargo, la población que está ahí porque vive a un lado, ¿verdad? Pasa constantemente y a cualquier anomalía, a cualquier deficiencia, a cualquier eventualidad, pues son quienes se enteran de primera instancia. Cuando logramos, y así lo hemos hecho en todos los casos, que estén al tanto de las obras, pues ellos nos reportan de inmediato cualquier situación y podemos atenderla en el momento. Este es un ejemplo de varios que te pudiera dar, muchos ejemplos de cómo en efecto es fundamental que la ciudadanía participe con sus gobiernos. Fíjate que desde el movimiento político en el que yo participo, estoy convencida de que el descrédito que se adjudicó a los políticos y a la política en general fue un descrédito premeditado. ¿Por qué lo digo? Porque en la medida en la que le decían a la gente, la política es de corruptos, la política es feo, es algo malo, la política no sirve para nada, etcétera, cada vez la población se empezó a desvincular más y pues los otros felices. Sí, claro, y al final la población se ponía en defensiva, ¿no? Y decía, llega un político y le cierro por completo las puertas porque no quiero saber realmente de las actividades. Cuando la solución, desde mi punto de vista, es que cada vez más personas de la sociedad en general se interesen y se atrevan a participar en política. Y eso va precisamente a estrechar los canales de comunicación entre gobierno y entre sociedad y va a desencadenar que los gobiernos tengan que ser cada vez más transparentes si es que tienen la intención de continuar con algún proyecto. Sí, sin duda alguna, lo vuelvo a mencionar, es muy importante la participación de ambas partes. Y pues bueno, volviendo al tema de la administración, sé que hay muchos proyectos en Tizayuca, sé que sin duda alguna se mantienen siempre activos y me gustaría que me hablaras sobre esos proyectos. Sí, con mucho gusto. Mira, tenemos N cantidad de temas. Hoy me gustaría compartirles que venimos de una reunión en Sedatu, en donde presentamos los avances para la publicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. Este tema es muy importante y poco conocido por la ciudadanía. ¿Cuál es la importancia de este instrumento de planeación? Bueno, hoy en día muchos de nuestros municipios, y Tizayuca es tristemente uno de los principales ejemplos, crecieron sin una planeación urbana. Es decir, los asentamientos humanos se fueron a establecer en lugares en los que en muchas ocasiones no había la cantidad de agua suficiente, por ejemplo. Ese va a ser un problema en el mediano plazo. O había al lado empresas, o la calidad del suelo no era la idónea para asegurar la firmeza de sus construcciones. Entonces, lo que pretenden estos instrumentos de planeación urbana es poner un alto y que en el futuro el suelo en territorio que todavía existe disponible se pueda utilizar solamente bajo estrictas reglas de compatibilidad en apego al programa de ordenamiento territorial. Eso significa que con la próxima publicación de este plan vamos a poderle ofertar con mucha certeza jurídica a los inversionistas un espacio concreto en el territorio para invertir en industria, por ejemplo. Un espacio concreto específico en el territorio donde esté garantizado que va a haber agua, que va a haber luz, que va a haber recolección de basura para los desarrolladores de vivienda. Un espacio concreto dentro del territorio para que se puedan desarrollar, por ejemplo, las actividades comerciales sin que estas actividades se vean perjudicadas quizás, por ejemplo, por la circulación de sustancias químicas o actividad industrial muy pesada. Entonces, este trabajo que se los cuento así, que pudiera parecer como que muy sencillo, implica e involucra años completos de estudios acerca de las dinámicas sociales, de las dinámicas económicas, de las características estadísticas de la población. Y Tizayuca es el único municipio que forma parte de este grupo de municipios que fueron beneficiados por Sedatu por ser parte de los que vamos a tener impactos por el AIFA. Un gran reto que estamos tomando en las manos es que la población comprenda la importancia de este instrumento, lo conozca, nos ayuda a supervisarlo y vigilarlo para garantizar que se respete, no solo por esta administración, sino sobre todo para las administraciones futuras, porque en el momento en el que se desvíe la política de planeación y de desarrollo urbano de ese instrumento, se estarán volviendo a generar conflictos territoriales y se estará poniendo en riesgo también la sustentabilidad de nuestro municipio y de sus pobladores.
Entonces, la publicación del plan es uno de nuestros proyectos de corto plazo, ya estamos a unos meses. Otra pregunta, Susi. Bueno, la verdad es que te seguimos en las redes sociales y nos damos cuenta precisamente de todas esas actividades, y hay algo que a mí me impresiona o me sorprende mucho, porque pues aparte es una de las pocas presidentas que lo está haciendo, más bien la única presidenta que lo está haciendo, el tema de la matutina, algo que sin duda alguna hace que sea tu gobierno muy transparente, en donde mantienes constantemente informado a todos y cada uno de tus ciudadanos. Sí, fíjate que esa fue una acción que realizamos desde el principio del gobierno municipal. No solo eso, también fuimos el primer municipio en Hidalgo que estamos transmitiendo nuestras sesiones de cabildo para conocimiento de toda la población. Y esto fue en seguimiento de la política pública trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder abrir los canales de transparencia y poder asegurar una administración honrada, eficiente, que da cuentas a la ciudadanía sobre sus labores. Ha sido un ejercicio para mí muy relevante, porque además en las últimas semanas agregamos la posibilidad no solo de que los medios hagan preguntas, sino la población en general. De alguna manera eso también nos permite garantizar que esté llegando la información. De otra manera, lo que sí es una realidad triste, pesarosa, es que algunos medios de comunicación prácticamente renteaban, ¿no? Estaríamos sujetos a tener que firmar convenios o dar beneficios económicos para que pudieran hablar de nosotros. Muchas veces en gestión pública no hace falta inventar el hilo negro, hace falta estar atentos a los casos de éxito, a las mejores prácticas, y en este sentido creo que la matutina es algo que le gusta mucho a la gente porque sabe semana a semana en qué se están invirtiendo sus recursos, sus impuestos, y todo esto viene pues del ejemplo que ha puesto el presidente. Oye, pero no nada más esto, ¿no? El de informar a la ciudadanía, sino aparte te vemos a ti muy activa con el tema de las caravanas, las rodadas, los eventos culturales que estabas comenzando, bueno, que sigues y sobre todo a pie, lo del bioparque Teyoacán. A mí me agrada mucho de verdad verte tan activa, y yo creo que es una de las grandes ventajas de tener a una mujer como presidenta, sobre todo, te lo vuelvo a repetir, a una mujer joven, porque al final, seamos honestos, conforme vamos creciendo muchas veces nos volvemos cuadrados, nos volvemos cerrados, y a veces es lo que pasa dentro de los partidos, ¿no? Dentro de los presidentes municipales, no digo que todos, pero hay personas que son adultas y hasta cierto grado pues se mantienen cerrados o cuadrados. Entonces cuando estás joven y te mantienes activa, pues tienes una mayor aceptación con todos los ciudadanos. Sí, yo creo que la creatividad, la innovación también es un componente que no debe perderse en las gestiones, y bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo porque le tenemos amor a lo que hacemos, pero también porque estoy consciente que tenemos la responsabilidad de hacerlo bien por todas las mujeres que estamos en política y por toda la población juvenil también que estamos en puestos de toma de decisiones. Al final de mi gobierno no solamente van a calificar a Susi Ángeles, al final de mi gobierno en lo que podamos hacer bien o en lo que estuviéramos haciendo mal, también se va a calificar, aunque no querramos, ¿verdad?, a las mujeres, política y a la población juvenil. Entonces creo que esa es una responsabilidad que nos alienta a redoblar esfuerzos, a poder dar el extra para que podamos ser instrumentos facilitadores de las demás mujeres y de las demás jóvenes que vienen atrás de nosotros. Sí, sin duda, hay que ser ejemplo, ¿no? Para cualquier ciudadano que pues en algún momento está pensando en algún tema político, pues bueno, sobre todo impulsarlo. Y pues bueno, Susi, yo sé que la plática está muy interesante, y para volverla aún más interesante, ¿qué te parece si empezamos a abrir un poquito más la garganta? Y bueno, voy a pedir que por favor me traigan por acá unos shots. Le entramos. Y pues bueno, ya tenemos aquí los shots. ¿Te parece si me ayudas con el brindis? Salud, una Salud. a la Hidalgo. A la Hidalgo. Como decimos aquí, las cosas derecho, porque bueno, a la Hidalgo se dice mejor. Salud. Así es, salud. ¿Qué te pareció? Muy rico, dulcecito. Y pues bueno, continuando, volviendo al tema de ser mujer, ¿qué mensaje le podrías mandar o enviar a esas mujeres que nos escuchan y que llega un momento en el que dicen, yo quiero entrar al tema político, pero ni siquiera tengo el contacto, ni siquiera sé cómo poder llegarle a la gente? Yo creo que lo primero y lo más difícil, fíjate, es confiar en una misma, porque hemos sido educadas, todavía nos tocó esta generación, las que vienen ya es un poco más distinto, pero todavía nos tocó a nosotros el poder ser educadas en un modelo mucho para complacer a los demás, en el que se espera que tengas ciertos modales, que por lo tanto dejes en segundo lugar tus deseos, ¿no? Ya sea por una pareja, ya sea por una familia, ya sea por respeto a tus padres, etcétera. Y entonces creo que el primer consejo, y más complicado, pero más importante, es confiar en nosotras mismas. Yo te platico rapidísimo y lo comparto con el público. Cuando en 2018 se abrió la convocatoria de Morena para que cualquier persona del género mujer pudiera tener la candidatura
a la diputación local. Yo aún con mi licenciatura en ciencia política por la máxima casa de estudios del país, aún con mi maestría en una de las instituciones de más prestigio académico en el país, aún con 3 años de experiencia laboral y una militancia activa que empecé desde los 18 años, cuando tenía 27, o sea, aún con 9 años, 10 años, yo estaba en el umbral de decidir si me inscribía o no y tenía dudas de si estaba lo suficientemente capacitada, si estaba lo suficientemente preparada, si iba a tener la fortaleza para defender mis convicciones, si era la persona ideal para participar, si iba a ser capaz de hablar en público, aunque ya lo había hecho antes. Entonces, yo creo que como mujeres, ese es el primer consejo y el más importante, confiar en una misma, hacerse también una red, yo creo que siempre ayuda hablando de sororidad, amigas, sí, hermanas, mamás, ¿verdad? Y echarle para adelante. ¿Hiciste algún consenso en la familia? ¿Tu papá te dijo, no, mejor quédate en casa, vamos a seguir con los estudios, prepárate profesionalmente y no entres en la política? ¿Hubo un momento en el que la familia te pidió que no participaras? Pues no, fíjate que no, en ningún momento mi familia me pidió que no participara. Mi familia siempre ha sido como muy respetuosa de las decisiones profesionales y de las decisiones personales de cada una de nosotras, somos 3 hermanas. Okay. Sí, desde luego, bueno, a veces tenían miedo, leen las redes sociales y bueno, como también hay haters y esta sí, parte, claro, pues les duele y se preocupan y me comentan. Entonces, lo que procuro siempre es como mantenerlos a cierta distancia para que no se enganchen y afortunadamente siempre he contado con su respaldo cuando tomé esta decisión que te contaba, que les contaba. En realidad fue una decisión más a nivel personal, individual, y en su momento con quien la compartí más fue con quien era mi pareja en ese entonces, pero fuera de ese ámbito, en ese momento no involucré como a nadie más. Y bueno, también hablando del movimiento en el que actualmente participas, sé que, bueno, no nada más te has inscrito para el tema de una candidatura a la presidencia municipal, sino también a la gobernatura. Y bueno, sobre todo ahora en los últimos comicios del 30 de julio. ¿Cómo fue el estar preparándose y participándote para ese tipo de actividades? Sí, bueno, fue otro momento de decisión también muy importante. Cuando se abrió el proceso interno de Morena el año pasado para definir la candidatura a gobernador, hicimos un análisis de las circunstancias, un análisis también del momento en el que se encontraba el Estado, de los retos que se podían asumir y también sobre todo de la necesidad de seguir impulsando y garantizando que el proyecto político de la Cuarta Transformación alcanzara también a Hidalgo. Junto con el anuncio de la participación, porque me parecía también relevante que las mujeres, no solo yo, o sea, yo realmente deseaba que más mujeres pudiéramos decir abiertamente, aquí estoy y levanto la mano. Parecía relevante que hubiera ese anuncio abierto, lo hicimos, pero de la mano. Hicimos el anuncio de la creación de una agrupación que nos llevamos la tarea durante 4 meses, Itze. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. Durante 4 meses de hacer mesas de trabajo en diferentes regiones del estado para poder hacer un diagnóstico participativo que fueran las propias personas de la Huasteca, del Valle del Mezquital, de la Sierra Gorda, del Altiplano hidalguense, etcétera, quienes pudieran decir cuáles eran para ellos los principales problemas y cuáles tendrían que ser las soluciones. ¿Por qué? Porque otra vez hablando del presidente de la República, él desde el 2006 se presentó a la boleta electoral no solamente como un nombre y apellido, sino de la mano con un programa político, y ese programa político venía del caminar durante largos años alrededor del país, y por lo tanto ese programa político, que es el que está aplicando hoy en día, respondía perfectamente a lo que llamaríamos los sentimientos de los mexicanos. Hicimos ese anuncio y durante 4 meses también llevamos a cabo esas mesas porque también dijimos que fuera el género que resultase, que a la postre sabemos fue hombre, y aprovecho también para decir que me congratulo, estoy muy orgullosa que nuestro próximo gobernador vaya a ser nuestro amigo Julio Menchaca. Dijimos que no se trataba de porque voy yo o tengo que ser yo, etcétera, sino de proyecto. Cuando terminamos este proyecto alternativo para el estado de Hidalgo y que además tuve la oportunidad de entregárselo en sus manos y dialogar sobre él con el gobernador,
con la posibilidad de que lo pueda aplicar, supimos el equipo, una servidora, que habíamos cumplido nuestro papel en este proceso político. Haber levantado la mano había tenido un resultado y un producto que puede llegar a ser beneficioso para la población, que en este caso, vuelvo a repetir, lo que se conformó con el nombre de Proyecto Alternativo para el Estado de Hidalgo. Creo que también fue importante, espero, para muchas mujeres el poder haber visto la nota y decir, hey, sí, claro, las mujeres también podemos participar, ¿no? Y no solamente para el cargo a gobernador, sino para otros cargos de representación popular y también en otros ámbitos en donde se requiere liderazgo. Eso es lo que te pudiera compartir de los porqués y de la experiencia que tuvimos en ese proceso interno. Justo iba a preguntarte sobre la relación con nuestro gobernador electo, Julio Menchaca. ¿Qué nos puedes decir con el contacto, la amistad, la cercanía que has llegado a tener con él? ¿Cómo ha sido? Fíjate que he tenido la fortuna de poder compartir algunas acciones políticas con Julio Menchaca desde el 2018, a diferencia de algunos actores que quizás de manera más reciente pudieron compartir con él algún espacio, algún análisis, alguna estrategia. Desde el 2018, cuando ambos éramos candidatos, ¿verdad? Tuvimos los primeros acercamientos y cuando fui diputada local y el senador, también estuvimos en contacto en diversas ocasiones. Entonces, por supuesto que nos sumamos de manera individual, porque no lo podemos hacer con nuestro cargo, ¿verdad? De manera individual, con mucho entusiasmo a la campaña. Estoy convencida de que él va a garantizar que se continúe con el proyecto del presidente aquí en Hidalgo. Me gusta mucho que es un hombre muy moderado, muy hecho. No me parece el perfil de persona que pierde el piso, ¿verdad? Lo veo como un hombre muy familiar, de buen sentido crítico, y yo creo que eso es lo que necesita Hidalgo en este momento. Entonces, la relación es buena. Te comentaba, hace tan solo unas semanas le pude presentar el proyecto alternativo para el estado de Hidalgo. Es un hombre que está preocupado por su futuro gobierno, porque nos pudimos detener a platicar sobre algunos de los aspectos que más resultaron de su interés. Por mi formación, aparte de ser presidenta municipal, también le presenté algunos de los resultados en términos de política pública, y yo estoy segura que esa buena relación va a sostenerse y a continuar para bien de Hidalgo, pero sobre todo para bien de los tizayuquenses. Hoy que tenemos la responsabilidad, la alta responsabilidad de representarles, pues esperamos tener un excelente espacio de interlocución con nuestro próximo gobernador. Me gustaría que regresáramos a Tizayuca. Y por ahí hay un tema de un derribamiento de 18 casas que han sufrido afectaciones estructurales, y no es un tema o una problemática que haya surgido en tu administración, ¿no? Sino que ya venía de administraciones pasadas. ¿Cómo está ahí el trabajo que están haciendo en conjunto para que, bueno, los ciudadanos puedan tener el bienestar? Sí, tuvimos conocimiento hace algunos meses de esta problemática que a lo que expusieron los propios pobladores viene ya de algunos años, años en los que no habían tenido el acompañamiento del gobierno municipal. En efecto, Itze, como bien lo mencionas, en este caso particular, el gobierno municipal prácticamente no tiene facultades para la resolución directa del problema. No obstante, lo que hacemos en este tipo de casos es poder asesorar y acompañar a las personas para que en las instancias correspondientes pueda haber una respuesta. Este es el caso de que ha estado muy pendiente Protección Civil Municipal realizando inspecciones que derivan en dictámenes. Incluso llevamos también ya algún experto en ingeniería de suelos, me olvidó ahorita el nombre de la especialidad de esta rama, para que hiciera un estudio también. Hemos estado en contacto con la empresa que todavía tiene desarrollos en curso, de tal manera que solamente va a poder seguir en caso de que atienda lo que tiene pendiente. Y bueno, esa ha sido la manera de trabajar con este tipo de poblaciones. Están gran parte de los servidores públicos de la administración con la responsabilidad de darle seguimiento, y afortunadamente al día de hoy ya se cuenta con algunas minutas de acuerdos firmados en donde la empresa, de manera formal, porque eso no existía tampoco, adquiere ya algunos compromisos. En realidad, ¿qué es lo que los ciudadanos o los habitantes de estas 18 casas, qué es lo que le piden a Susi Ángeles? ¿El respaldo? El respaldo y el acompañamiento, que las autoridades los escuchen. En realidad, esa es la razón por la cual se acercaron al principio. Ellos saben muy bien que el responsable o la responsable es la empresa. Ellos entienden muy bien también que pasaron por un proceso de verificación que no fue de excelencia por parte de Infonavit, y lo que piden es el acompañamiento de un gobierno municipal en el que confían, y eso nos da mucho gusto, para que
pueda ser junto con ellos quienes abran las puertas de esas dependencias, como ya lo estamos logrando. Por otra parte, el compromiso que hoy asume el gobierno municipal es que una vez que se vayan a reconstruir estas casas, únicamente se van a dar licencias de construcción, toda vez que se haya verificado plenamente que el proyecto constructivo es adecuado para atender las fragilidades que presenta el suelo en esa parte. De los estudios que se han realizado, hemos podido saber que en una parte de ese polígono los suelos son más endebles, menos firmes que en otro lugar. Y los ingenieros explican que sí se puede construir vivienda aún en esos suelos, solamente que los procesos constructivos tienen que ser de características específicas y adecuadas para ese tipo de suelo. Entonces, el compromiso que sí tiene el gobierno municipal es que solamente va a emitir de nuevo las licencias de construcción una vez que se haya podido garantizar que se van a aplicar o se están aplicando los procesos constructivos adecuados. Con tanta actividad, con tanto proyecto, con tanta innovación y creatividad para Tizayuca, ¿te consideras una presidenta de cambio, una presidenta que ha transformado lo que tenía la gente muy arraigado? Sí, yo creo que también tiene que ver con la edad nuevamente y con el hecho de que es la primera vez que hay una mujer en el cargo de presidente municipal en Tizayuca. Súmale a eso que en Tizayuca toda su vida política moderna pues había sido gobernada por el mismo partido político, prácticamente por la misma familia también los últimos años, a excepción de un trienio en donde estuvo el PAN, pero el PAN y el PRI en Tizayuca comparten o compartieron, y a nivel nacional también, muchas características políticas, incluso tampoco hubo durante años, y eso es algo interesantísimo, no hubo renovación incluso del cuerpo administrativo, o sea, los tomadores de decisiones eran los mismos independientemente de que cambiara el presidente, o sea, teníamos por ejemplo un caso que era en la Secretaría de Obras Públicas, en donde el titular y los 3 directores más importantes, 2 o 3, estuvieron entre 10 y 14 años en el cargo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que como esto no se llevaba junto con un programa, por ejemplo, de profesionalización, de capacitación, o no era una situación que derivara del mérito de lo bien que lo hacían, sino más bien de las componendas que existían hacia el interior de esta clase político-administrativa, pues todo eso inhibía la innovación, la creatividad. O sea, ¿tú crees que en un espacio así iban a ser bienvenidas las propuestas de los jóvenes, de los recién egresados? Por supuesto que no. Bastante complicado. Bastante complicado. Entonces, en Tizayuca, por su historia política, se conjuntaban muchas condiciones que, sobre todo en el primer año de gobierno, se tradujeron en resistencias burocráticas hacia el cambio. No estuvimos exentos de problemas, había ciertos grupos de administradores que tenían control sobre ciertas funciones, sin embargo, hemos ido todo el tiempo hacia adelante. Yo creo que ese ha sido otro de los retos, pero también de las cosas que más pudiera aconsejar. Hay que determinar un objetivo y hay que mantenerse firmes hacia él, de la mano pues de las convicciones, ¿no? En política y en cargos ejecutivos, lo que tienes que hacer todos los días, es toma de decisiones. Y como son decisiones tan variadas, no puedes agarrar una receta y decir, aquí es A. Lo solucionamos. Lo solucionamos. Aquí está bien fácil, hago una ecuación y entonces tengo que decidir C o tengo que decidir B, ¿no? Se decide mucho más en función de valores. ¿Qué estás buscando? ¿Transparencia o comodidad? Hay quienes pudieron haber recomendado, no muevas nada. Bueno, lo hicieron. ¿Para qué te confrontas con el status quo? ¿Para qué cambias los que ya están? ¿Para qué mueves lo que durante años ha estado igual? Entonces hay que atreverse y hay que cambiar y hay que transformar, que es la palabra principal. ¿Por qué cambiarlo? Porque está mal. No importa que hubiera sido así durante muchos años, hay que ir a mejor, ¿no? Cada en la mañana con algunas personas, y yo creo que como ellos lo frasearon, da mucha luz al respecto. Mira, ellos decían, es que hay que pasar de los estados de resignación, de así es, así siempre ha sido, no vale la pena el esfuerzo, a los estados de motivación. No, sí se puede, tenemos que hacerlo, podemos lograrlo, solamente hay que ser A, B y C. Este cambio de paradigma, este cambio de chip, es el inicio de la transformación en cualquier parte, y hacía falta una sacudida. Y hablando del tema de seguridad, ¿cómo ves a Tizayuca? Tizayuca presenta como uno de sus mayores retos que se encuentra formando parte de la zona metropolitana del Valle de México y se encuentra rodeado por municipios del Estado de México. Yo no comparto alguna lectura que a veces se hace de que tenemos problemas porque la gente del Estado de México viene y nos contamina el ambiente y se regresan. Creo que es importante también generar una visión en la que todos somos iguales. Y tanto en el Estado de México como en el Estado de Hidalgo hay gente buena, ¿no?
Sí, claro. Más bien creo que esto se debe traducir en entender que debemos fortalecer la coordinación entre municipios y entre estados. Y en esa ruta vamos muy bien. Fíjate, atendiendo tu pregunta, se logró por segunda vez una detención muy importante en conjunto entre las policías de Tecámac y de Tizayuca. Hace 3 meses fuimos hasta Nota Nacional, porque igual en conjunto se logró una detención muy importante sobre la autopista México-Pachuca, entre ambos municipios. Entonces son ese tipo de medidas las que se tienen que fortalecer para que la criminalidad no crezca. Por otra parte, una vez más, decirte que estamos siguiendo la política nacional del presidente. ¿Cómo? Atendiendo las causas profundas de las acciones violentas, ¿no? Recién inauguramos el primer centro de justicia cívica en el estado, que lo que hace es tener intervenciones en aquellos conflictos vecinales, sociales, que parecen insignificantes, pero que si no los atiendes, son los precursores de las conductas delictivas. Muchas veces el que una persona amenace a la otra, la agreda con un arma punzocortante, hay una riña, tuvo como antecedente que se habían hecho de palabra, o que se miraban feo, o que el vecino dejaba siempre estacionado su carro enfrente de la puerta de mi propiedad. Entonces, hay toda una teoría sociológica que respalda la razón de ser del modelo de justicia cívica para que se pueda intervenir en esos casos antes de que se conviertan en delitos. Entonces, lo que hicimos fue tomar ese modelo homologado, implementarlo en nuestro municipio y junto con la coordinación intermunicipal estamos apostándole a que este tipo de modelos nos puedan ayudar a detener el crecimiento de estas conductas antisociales y a la postre poder ver que se disminuyan, ¿no? Estas políticas no tienen un resultado inmediato. En realidad, yo creo que los beneficios más grandes de la implementación del modelo de justicia cívica se van a ver en 2 o 3 años. Por eso también es muy importante que la gente empiece a familiarizarse no solamente con las soluciones de corto plazo, las que son inmediatas, sino con las soluciones de mediano plazo que necesitan tiempo, necesitan persistencia, necesitan congruencia para que puedan ser exitosas. Entonces, lo que te puedo decir en materia de seguridad pública es sí, es una de las inquietudes más importantes de la ciudadanía. Estamos trabajando en mejorarla. Triplicamos ya el número de patrullas que recibimos respecto de las que hoy tenemos. Le estamos invirtiendo más presupuesto para aumentar el número de policías. Fuimos los primeros en implementar modelo de justicia cívica. Estamos dando resultados en materia de coordinación y pues vamos a seguir trabajando estos 2 años. Sin duda alguna sabemos, como bien lo decías, la constancia es algo que hace que cualquier proyecto en cualquier municipio, en cualquier comunidad pueda crecer. Y yo creo que lo más importante también es invitar a los ciudadanos a decir, ok, mi proyecto termina en el 2024, pero aún así tenemos que encontrar a una persona que siga creyendo en ese proyecto y que le siga poniendo atención a todos y cada uno de los proyectos que hoy han hecho un cambio verdadero en Tizayuca, ¿no? Sí, lo dices y es interesantísimo. Mira, yo creo que la apuesta es un poco, cambiaría la frase a la siguiente. El proyecto no es de Sus Ángeles y no termina en el 24. El proyecto es en la ciudadanía. Sí. Y estamos apostándole a que lo conozca para que se apropie de él y sea la propia ciudadanía quien pueda decirle a los que vienen, esto se está haciendo bien, queremos que lo continúes. Entonces creo que en la medida en que logremos esta situación, esta empatía, este entendimiento, la cercanía entre el gobierno y la población sea una realidad, es que vamos a poder efectivamente tener soluciones de raíz. A diferencia de otros estados de la República, Hidalgo tiene 4 años en sus presidencias. Aún así, para generar soluciones profundas, pues es un periodo de tiempo corto. Sí, claro. Sin embargo, también lo hemos venido comentando en los últimos días, creo que es clarísimo que Tizayuca estaba en el abandono a su suerte. Mira, más del 70% de nuestro territorio creció y se desarrolló sin normas, ¿no? Hoy por eso tenemos mucho fraccionamiento irregular, mucho ambulantaje, mucho desorden, mucha apropiación particular de áreas verdes, etc. Estaba muy suelto y hoy lo que estamos haciendo es un viraje así de timón, ¿no? De un barco grande. ¿Ha sido complicado? Sí, claro, claro que sí. Yo no te podría decir, no, ha sido muy fácil y estaría mintiendo. Sí, porque al final la gente ya viene con una mentalidad, ¿no? Y estamos tan acostumbrados que ya lo volvemos tradición en cualquier tema. Entonces supongo que te has tenido que enfrentar a infinidad de retos, de comentarios por parte de los ciudadanos en donde no, lo hacemos
y siempre ha sido color blanco o color negro, ¿no? Sí, claro, por eso te decía hace un momento, un cambio de paradigma, pero hacía falta también que se sacudiera Tizayuca en este aspecto, ¿no? Y algo bonito es que estamos en el momento idóneo para hacerlo porque estamos viviendo tiempos de la cuarta transformación de la vida pública, que yo sé que hoy la ciudadanía lo escucha muchas veces, pero no siempre se pregunta o le explican de qué se trata. Y quienes estamos convencidos de este movimiento, les pudiéramos compartir que estamos hablando de cambios tan estructurales, tan profundos como los de las revoluciones anteriores. Pero ¿qué pasó en 1810? México se independizó. Después, la reforma, Benito Juárez y los demás liberales lograron la separación del Estado con la Iglesia, algo que parecía impensable para ese entonces. En 1910 tuvimos la Revolución Mexicana y se adicionaron artículos muy importantes a la Constitución, como el tema del reparto agrario, los derechos de los trabajadores, y eso cambió completamente las estructuras de nuestra nación. Hoy en día no nos damos cuenta porque estamos viviéndolo en el presente, pero vas a ver en 10 como lo años. mencionabas, es un tema de paz, ¿no? Sí. No quieren enfrentar a nadie con nadie, porque al final pues todos somos ciudadanos, todos compartimos el mismo país. Yo creo que es lo que la gente a veces se pregunta, ¿por qué le llaman 4T, cuarta transformación? Que en realidad no se ve, pero al final creo que va a rendir frutos. Ya lo platicaremos y ya veremos en 10 años cuando, mira, vamos a mirar hacia atrás y por decirte un ejemplo de muchos, vamos a ver que es un derecho constitucional que los adultos mayores tengan una pensión universal cuando estaban completamente desposeídos, completamente, y eso ha cambiado también las interacciones al interior de las familias, ¿sabes? Nos vamos a dar cuenta del tamaño de la transformación cuando veamos una empresa de petróleos mexicanos pujante, cuando todas las décadas anteriores estaban tratando de desmantelarlas y hoy en día sigue siendo cuestionado el hecho de que se esté construyendo una refinería y se hubiera comprado otra en Estados Unidos, pero lo veremos en 10 años. Cuando veamos también una industria nacional eléctrica fuerte, y además quiero decir, esa es la apuesta, un aeropuerto internacional Felipe Ángeles que tenga vuelos todos los días, incluyendo internacionales, que genere derrama económica por movimientos logísticos en la zona centro del país, que además de eso te vería beneficiado Tizayuca, porque también lo deseamos y lo decretamos. Y entonces miraremos hacia atrás y cuando tú veas, hablando de rumbo, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigíamos, que era pauperización de la clase baja, que era abandono de los adultos mayores, era desmantelamiento de las empresas públicas, y ves el contraste, va a ser, caray, con razón se llamaba cuarta transformación, porque el tamaño de los cambios era revolucionario. Y al final son pasos pequeños, pero firmes. Exacto. Y mucho de eso es lo que estamos haciendo en el municipio de Tizayuca. Y por eso te decía que sí son muchas transformaciones, sí ha sido difícil, sí estamos haciendo un cambio, pero es el mejor momento para hacerlo porque estamos en una época de cambios. Y en ese sentido no lo estamos haciendo solos. Hay un grupo de población mayoritario que nos respalda, que nos empuja, que demanda esta sacudida, que demanda este cambio que hoy estamos llevando a cabo y mientras responda a la mayor parte de la sociedad, pues va a continuar, va a continuar. A pesar de la resistencia de los que perdieron privilegios. Sí, claro, y es que al final pasa en todos los ayuntamientos, ¿no? Sí. Tenemos a los opositores que, bueno, constantemente están ahí o con publicaciones, no sé, invitando a ciudadanos hasta hacer paros en la presidencia, hacer movimientos para que no crezca. Digo, al final creo que eso sucede en todos y cada uno de los ayuntamientos. La verdad es que para mí es un gusto enorme que estés aquí con nosotros en el segundo episodio. Ha sido una plática enriquecedora y me gustaría que ya para cerrar me pudieras hablar sobre qué viene para Susi Ángeles en el nivel no nada más personal, sino profesional. Sabemos que va a llegar tarde o temprano, esperemos que más tarde que nunca, el 2024, en donde, bueno, has trabajado constantemente, te has mantenido activa, pero ¿qué viene para Susi Ángeles? Mira, en la parte personal, a mí me interesa con el paso del tiempo poder trabajar más en temas de feminismos, porque también me gustaría entrarle a la reflexión del papel de la mujer hoy en día, lo que estamos viendo en la actualidad, tener familia, no tener familia, formar hijos, no formar hijos, la mujer independiente, el trabajo, etcétera. Son temas que en lo personal resultan de mi interés, pero bueno, lo que es una realidad es que lo profesional acapara la mayor parte de mi tiempo de vida y me encanta que sea así. Y en lo profesional, pues estaremos, como te decía, buscando que la sociedad de Tizayuca se apropie de este proyecto político, que lo entienda, lo comprenda, lo modifique a su gusto y lo haga suyo para que pueda precisamente permanecer y consolidarse en el municipio. Y por lo demás, bueno, queremos seguir siendo instrumento de la cuarta transformación. En el caso de tu servidora,
desde cualquier trinchera donde nos toque estar o podamos estar porque se considere que somos útiles, para mí va a seguir siendo un honor poder participar de este gran proyecto que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero que tiene que seguir y tiene que continuarse después de Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Entonces, el poder ser una persona, un actor, un factor que pueda ayudar a consolidar ese proyecto a nivel nacional, pues será una de las tareas que más pudiera llenarme de satisfacción. Hay una frase que utilizas y me gusta bastante en tus redes sociales, que es la de la paz no es suficiente con creerla, ¿no? Sino hay que transformarla, hay que construirla, hay que crecer. Entonces, la verdad es que es muy interesante este tema porque al final no nada más hablas de un tema político, hablas de un tema personal. Si estás en paz contigo mismo, si trabajas constantemente por tu paz, por tu tranquilidad, al final todos tus proyectos se te van logrando o se te van dando poco a poco. Es que mira, das al clavo de otra cosa. La cuarta transformación también se trata de una revolución de valores. Ya no nos dábamos cuenta. Casi de manera automática a nivel político y luego a nivel social, estábamos pensando en resolver la violencia con más violencia. Si me gritó, yo grito más fuerte. Si me amenazó con un lápiz, yo lo amenazo con un bat. Parecía como que estábamos regresando a los tiempos de la ley del talión y ojo por ojo y diente por diente y ya es la manera de sobrevivir y ves a la gente y a los gobiernos armándose y persiguiéndose soldados a delincuentes, que sí está bien, pero ya lo que no está bien es con uso de armas de fuego de forma abierta y bueno, etcétera. Entonces, algo que también promueve la cuarta transformación es regresar a los valores familiares, a los sociales, a las normas de convivencia más elementales como la construcción de la paz. Además, el presidente dice algo muy bonito, que la construcción de la paz es fruto de la justicia y yo creo que tiene razón. Cuando alguna autoridad que tiene la facultad de dirimir un conflicto verdaderamente busca el bien de las dos personas en condiciones de igualdad, la probabilidad de que haya venganzas de una hacia la otra son más bajas. Entonces, esto de que la paz es fruto de la justicia, yo creo que es un principio de valores que se tiene que observar, que tiene toda fundamentación. Otra de las políticas que también va ayudando al respeto a los adultos mayores, al amor familiar y todo esto, pues es la pensión de adultos mayores. Entonces, este es otro aspecto de los más bonitos y de los que además yo creo que los liderazgos femeninos tenemos mucho que aportar en este cambio de paradigma, en estas cosas que cambian en época de la cuarta transformación. Qué interesante plática, la verdad. Tiempo es lo que queremos en este momento para, pues bueno, que nos sigas llenando de tanta información tan interesante. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo en este segundo episodio es muy corto. Y bueno, antes de despedirnos me gustaría que me ayudaras con algún mensaje, no nada más para los jóvenes, no nada más para las mujeres, sino para todo el público en general. Y bueno, por supuesto que nos regales tus redes sociales para que te podamos seguir, para que podamos compartir todos esos proyectos, toda esa trayectoria por la que has trabajado. Sí, con mucho gusto. Pues yo invitaría a toda la población que nos escucha a que se puedan acercar a la política como una actividad noble, la política como una actividad cotidiana en la que nos vemos inmersos todos los días, querramos o no, porque estamos en un espacio conviviendo con otras personas, porque tenemos representantes populares, votemos o no, que nos vayamos acercando al conocimiento sin prejuicios de estas actividades, porque en la medida en la que todos se involucren, va a poder existir mejores gobiernos en todos los niveles. Y en la parte personal, pues que no renunciemos a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros objetivos. Todo empieza por uno mismo y en la medida en la que sea posible tener una red como empezamos esta charla de apoyo, de sororidad, pues creo que también eso nos va a fortalecer para alcanzar nuestras metas. ¿Me regalas por favor tus redes sociales? Sí, con muchísimo gusto. Síganos por favor en Susy Ángeles en Facebook. También nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Compartimos pues contenido diferenciado en cada una de las redes y las tres están muy interesantes. Síganos ahí y para la actividad gubernamental pueden seguir también las páginas de TISA Ciudad Abierta. Muchas gracias, Susy, de verdad una vez más. Gracias por estar en este segundo episodio. Esperamos verte más adelante en los próximos episodios, hablando de nuevos temas y sobre todo de nuevos proyectos. Gracias, Itze, que tengan muy buenas tardes y éxito. Gracias. Y pues bueno, amigos, a ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Spotify, YouTube, por supuesto, Pachuca Informa o Hidalgo Decide. Mi nombre es Itze Olivares y para mí fue un gusto enorme estar aquí. Recuerden, nos vemos en el próximo episodio a Hidalgo, porque las cosas se dicen mejor. Si te interesan los temas políticos y sociales sobre el Estado, el podcast A la Hidalgo es para ti, con Itze Olivares por HD Producciones.